Hola, buen día. Soy Luz Helena Corona Silva, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Actualmente estoy cursando el 8º semestre y voy a hacer una pequeña presentación y plática acerca de mi estrategia de educación en nutrición. Algunos datos relevantes de la institución donde realicé mi estadía número 2 es que es una parroquia con una religión católica y se manifiesta por medio de Cristo, y la autoridad la ejercen los sacerdotes, el Papa, los obispos, y es una parroquia que se llama Nuestra Señora de los Dolores. Está ubicada aquí en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Y pues en cuestión a los pacientes observé algunas características, y entre ellas la malnutrición enfocada al exceso el exceso de consumo de nutrientes o la deficiencia de los mismos. Y se refleja, por ejemplo, en el sobrepeso, en la obesidad y en un caso en específico, en un caso de anorexia. Y pues no necesariamente esta patología mencionada de la anorexia, sino también que no se consumen las cantidades adecuadas de macronutrientes, como lo son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. En cuestión a la descripción de los pacientes con los que yo estuve colaborando y trabajando, pues existieron 14 hombres y 16 mujeres. Esto nos indica que fue un pequeño porcentaje mayor en las mujeres que formaron parte de la población. Y en cuestión a las patologías, hubo una gran diversidad de patologías, entre ellas 4 pacientes con colitis y gastritis, es algo ahora muy común en la actualidad, 5 pacientes con diabetes, que también es una patología que ahora se da mucho en la sociedad, un paciente con colesterol elevado, 3 pacientes con cáncer, 3 pacientes con hipotiroidismo, 2 pacientes con hipertensión, 3 pacientes con estrés. Como tal, pues no es considerada una patología, pero sí genera síntomas y signos en los pacientes. Y la alimentación les ayuda mucho a trabajar con ello. Un paciente con hipertiroidismo, un paciente con aterosclerosis, un paciente con EPOC y un paciente con anorexia nerviosa. Y en cuestión a la etapa de la edad de los pacientes, pues yo consideré los adolescentes jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Y pues tuve 6 pacientes que se encuentran en edad adolescente joven, 15 pacientes adultos y 9 pacientes que son adultos mayores. Lo cual nos indica que hay más pacientes adultos, menos pacientes jóvenes adolescentes, y en medio se encuentran los pacientes adultos mayores. Pues en la actualidad a lo mejor a los adolescentes, pues no les llama tanto la atención cuidarse y no ven algunas situaciones de riesgo que los adultos y los adultos mayores ya ven, pero de igual forma asistieron a sus consultas. Y en cuestión al índice de masa corporal de los pacientes, se considera el peso bajo, el peso adecuado o normal, el sobrepeso y la obesidad. En relación a mis pacientes, tuve 2 pacientes con peso bajo, 14 pacientes con un peso adecuado, 12 pacientes con sobrepeso y 2 pacientes con obesidad. Pues estos son resultados para mí buenos en el aspecto de que 14 pacientes tenían un peso adecuado, pero esto no nos indica un panorama total del estado de salud del paciente, porque hay pacientes que pueden tener un peso adecuado, pero pueden tener diabetes, pueden tener cáncer. Entonces, nada más este es un indicador para poder tener como un referente para su diagnóstico en nutrición. En relación a reunir datos de los pacientes como su circunferencia de cintura, su índice de masa corporal, su peso, su estatura, la patología con la que cuentan, yo tomé la decisión de elegir las dietas, y esto se le llama dietoterapia. Y los tipos de dietas que yo estuve otorgando fue dieta modificada en proteínas y carbohidratos, dieta modificada en lípidos, la dieta cetogénica, la equilibrada en macros, que es la que se usa normalmente cuando una persona es saludable,
la dieta hipoenergética, dieta hiperproteica. Esas son algunas de las dietas que yo estuve otorgando a mis pacientes. Y pues hay una tabla que yo estuve elaborando, una relación desde un inicio hasta finalizar para ver el avance que tuvieron los pacientes. Por ejemplo, el paciente 001 en su folio, el diagnóstico de salud fue colitis y gastritis. Inició con un peso de 59, es una mujer, y empezó con un peso de 59, su índice de masa corporal estaba en 25.5, estaba un poco elevado, y terminó con un peso de 55 y su índice de masa corporal llegó a 23.8. Eso fue un avance positivo. Por ejemplo, en el caso del paciente 027, que es una mujer de 19 años, es un caso de anorexia, tenía un peso de 36.7 y su índice de masa corporal estaba muy bajo porque estaba en 13.3 y llegó a un peso al final de 45.1. Puede ser un avance que se ve pequeño, pero fue significativo. Todavía no está en un peso saludable, pero está en el proceso. Y hay otro paciente que es el 020, que yo hice formatos donde se iba mostrando el avance de cada paciente, y empezó con un peso de 89.9 kilogramos, un índice de masa corporal de 27.2, un porcentaje de grasa de 44.7, masa muscular 46.1 y una circunferencia de cintura de 102 centímetros, y terminó en un peso de 78, fue un avance favorable, índice de masa corporal de 23.6, porcentaje de grasa 40, masa muscular 48.9 y una circunferencia de cintura de 88. En cuestión a la descripción de la estrategia educativa, tomé la decisión de tomar la norma 051 que habla sobre el nuevo etiquetado, porque considero que es un tema muy importante y que tiene mucha relevancia en el área de la nutrición, donde las personas, y en este caso los pacientes de la población, iban a conocer acerca del nuevo etiquetado y cómo está conformado y cómo les puede ayudar en su vida diaria al momento de elegir los alimentos. Y pues el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio es un problema que está en la sociedad y que puede ocasionar enfermedades como lo es sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales, etc. En cuestión a los temas abordados en la estrategia educativa, se abordó el tema sobre la norma 51, que es lo que acabo de mencionar hace un momento, y esta busca regular el consumo de alimentos procesados que tengan exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de calorías, y se busca hacer conciencia en las personas para que al momento de ver un alimento ellos puedan observar los sellos que representan a esta norma y puedan saber que tienen exceso de alguno de estos ingredientes que yo ya mencioné. Hubo una primera fase de esta norma que comenzó el 1 de octubre del 2020, publicada el 27 de marzo del mismo año, y con ello se obligó a las marcas a que colocaran estos sellos, porque llegaba a pasar que, no sé, todavía yo iba a un supermercado y todavía había alimentos que no tenían el nuevo etiquetado y que ya pues se indicaba que deberían de tenerlo porque contenían exceso, por ejemplo, de azúcares. Y luego llegó otra fase de esta norma donde se quitaron, por ejemplo, a los animalitos de los cereales, de algunos panes, y ya entró en vigor en México, ya en los cereales, en algunos panes, como por ejemplo el Gansito, ya no está estos animales impresos en ellas, en estas cajas. En cuestión a los resultados de la estrategia educativa, considero que hubo resultados favorables, positivos, puesto que, por ejemplo, en la aplicación del primer cuestionario hubo un resultado bajo en cuestión a las respuestas de los pacientes, y al aplicar el segundo cuestionario ya hubo una respuesta más alta en cuanto al conocimiento que ellos ya adquirieron durante la plática.
Y en cuestión a la participación de los pacientes, fue favorable. En el inicio pues fue, a lo mejor se hizo una gráfica, en el inicio se nota un poco menor el porcentaje, en el desarrollo fue mayor y en el cierre fue un poco menor, pero el desarrollo para mí me pareció muy interesante. En relación a los resultados, al cumplimiento de los objetivos que yo planteé al inicio de la estrategia educativa, también considero que fue un resultado positivo, y esto lo supe por medio de la retroalimentación de mis pacientes. En cuestión al resultado del objetivo estratégico, ellos me comentaron que aprendieron a leer el nuevo etiquetado y tener una idea más clara de cómo está conformada la información nutricional de los alimentos procesados, y pues ellos ya pueden saber cuando asistan a comprar sus alimentos a algún supermercado o alguna tienda, pues hay alimentos que contienen sellos, hay alimentos que no lo contienen, los que no son procesados, y ellos pueden saber que con mayor frecuencia pueden consumir los alimentos que no contienen sellos y con menor frecuencia omitir estos alimentos los que sí contienen sellos. También es importante que ellos me comentaron que aprendieron pues que aunque por ejemplo una fruta no contiene sellos, pues no es como que puedan comer no sé, 10 cantidades al día, cuando cada uno tiene una porción indicada de, por ejemplo, de frutas, de cereales, de hidratos de carbono, de proteínas. Entonces eso fue muy importante, saber que ellos aprendieron esto que acabo de mencionar. Y en relación a los objetivos específicos, se logró que cada paciente llegara a un punto de reflexión. Mi finalidad en esta estrategia educativa es crear reflexión y crear conciencia en mis pacientes para que ellos sepan qué pueden consumir con más frecuencia, con menos frecuencia, y llegar a omitir ciertos alimentos. Y esto pues fue gracias a la plática que hicimos en conjunto, mis pacientes y yo, de la estrategia educativa. Y los pacientes me comentaron que consideran tienen nuevas herramientas para poder diferenciar alimentos procesados que tengan algún sello y alimentos que no los contienen. Y pues eso es todo por la parte de la exposición acerca de lo que contiene la estrategia educativa, de los resultados obtenidos en mis pacientes, y gracias.